Amado elegido, el momento que has estado esperando finalmente ha llegado. Ya no hay necesidad de cuestionar el sentimiento que siempre has llevado en lo profundo de tu interior. La sensación de que nunca estuviste realmente destinado a este mundo, a esta vida, a los caminos que otros recorrieron con facilidad. Siempre supiste que eras diferente, ¿verdad? Desde el principio podías sentirlo en tu alma. Las reglas que gobiernan este mundo, los sistemas establecidos, la forma en que vive la gente, nada de eso resonaba realmente contigo. Era como si fueras parte de algo mucho más grande, mucho más grandioso, algo más allá de lo que el ojo podía ver o la mente podía comprender. Ahora, ese profundo conocimiento se está confirmando, se está descorriendo el telón y la verdad está emergiendo. Tu verdadera familia ha venido a buscarte. Siempre han estado contigo, cuidándote, esperando pacientemente a que recuerdes tu verdadero propósito. Todo el tiempo te han guiado desde las sombras, sintiendo el momento en que despertarías a tu destino. Ahora, ese momento ha llegado. Ha llegado el momento de que reclames tu lugar en el mundo, de que abraces la verdad de quién eres y de dónde vienes realmente. No estás destinado a vivir una vida ordinaria, estás destinado a la grandeza. Tu camino no es como el de los demás, siempre ha sido diferente, diseñado únicamente para ti, moldeado por un poder superior, una fuerza más allá de este reino. Quiero tomarme un momento para agradecer a todos y cada uno de ustedes que han apoyado esta misión divina a través de súper agradecimientos. Su generosidad no es solo un regalo, es una ofrenda de su fe, de su confianza en el proceso que Dios está desarrollando ante nosotros. Ya sea que hayan donado o simplemente compartido sus pensamientos, su presencia aquí importa. Son parte de algo mucho más grande de lo que pueden darse cuenta. Una pieza vital del rompecabezas que se está armando en este momento. Sus contribuciones, sin importar el tamaño, son profundamente apreciadas y son un reflejo de su voluntad de participar en el plan divino que se nos está revelando a todos. Estoy muy agradecido por su apoyo y creo que su generosidad les será de vuelta multiplicada, ya que las bendiciones de Dios son infinitas. Ahora te llamo a ti, el elegido, para que avances hacia tu destino. Es hora de abrazar la vida que siempre estuviste destinado a vivir. Tu verdadero hogar te espera, tu verdadera familia está aquí, y tu propósito está esperando que lo cumplas. El tiempo de la vacilación ha terminado. Escribe 777 en los comentarios a continuación como una declaración de tu compromiso con este viaje divino, con la vida que te está llamando. Este es tu momento para decir sí a lo que siempre ha sido tuyo, para entrar en el camino que fue predestinado para ti. Tu familia, tu legado, tu verdadero yo, todos están esperando que despiertes por completo. Es la hora. El universo está listo, y tú también. Que comience el viaje del despertar. Elegidos de Dios, su verdadera familia ha venido a llevarlos. Elegido, ¿alguna vez te has detenido a considerar cómo los individuos más firmes, aquellos que parecían inmunes a la vacilación, podían de repente vacilar? Imagina una vida dedicada a ejecutar misión tras misión con la precisión de una máquina bien engrasada, pero en un momento, el operativo inquebrantable se encuentra estancado. ¿Por qué alguien tan arraigado en su propósito dudaría cuando cada orden ha sido grabada en su psique? ¿Por qué el instinto, una vez una guía impecable, ahora falla cuando se enfrenta a algo completamente inesperado? Esta no es una historia de miedo o duda, no es un momento de debilidad, sino más bien de profunda transformación. El individuo, acostumbrado a una vida gobernada por la precisión, clasificar, interrogar, eliminar, ahora encuentra sus manos temblando, no debido a amenazas externas, sino porque algo más profundo, algo invisible, ha cambiado en su interior. Su propio ser está en conflicto, como si su alma estuviera aceptando una verdad superior. En este momento, vemos la innegable verdad, la lógica de su existencia. Todo lo que creían que era la base de su poder ha sido reescrita. ¿Habla esto de algo más grande dentro de ti también? ¿Podría ser que tú también estés sintiendo el peso de una transformación que desafía todo lo que una vez supiste? A menudo confiamos en lo que nos han enseñado,
pero a veces el mismo entrenamiento que nos formó es el mismo entrenamiento que nos ciega a un llamado superior. La base de su poder, las capas cuidadosamente construidas de vigilancia y control, todo había sido orquestado con un objetivo: mantener todo bajo control. Pero ahora, enfrentados a una verdad que no pueden ignorar, la ilusión de control se hace añicos. Piensa en el rey Saúl de la Biblia. Como rey elegido por Dios, Saúl fue designado para liderar a Israel. Pero cuando su desobediencia lo alejó de la voluntad de Dios, su fuerza comenzó a desvanecerse. En 1 Samuel 15, 22-23, el profeta Samuel lo reprende, diciendo: «Obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la arrogancia como el mal de la idolatría». Saúl había sido condicionado para liderar con poder, pero cuando se enfrentó a los mandatos de Dios, sus instintos lo traicionaron. Al igual que los instintos del operativo ahora están siendo cuestionados. ¿Con qué frecuencia nosotros también nos encontramos cuestionando la base de nuestro propio poder cuando nos enfrentamos a un llamado superior? En una línea similar, Steve Jobs, el visionario detrás de Apple, una vez estuvo en la encrucijada de su propia transformación. Después de ser expulsado de la empresa que fundó, Jobs se enfrentó a un futuro incierto. Pero a través de su viaje, se dio cuenta de que el éxito no se trataba solo de control y poder. Se trataba de abrazar la innovación y la verdad. Sus famosas palabras: «Tu trabajo va a ocupar una gran parte de tu vida, y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo», reflejan el momento en que fue más allá del condicionamiento de su pasado para abrazar algo más grande. Podría ser que, como Jobs, tú también estés siendo llamado a ir más allá de la programación de tu pasado para abrazar un propósito más profundo. Así como el operativo una vez manipuló el ascenso y la caída de las naciones, hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos dominado el control. Nuestras acciones influyen en el mundo que nos rodea. Pero ¿qué sucede cuando la base misma de ese control es desafiada? La experiencia no es desconocida. Ahora considera la historia de Rosa Parks, quien enfrentó su propio momento de duda, uno que cambió el curso de la historia. Cuando se negó a ceder su asiento en un autobús segregado, no estaba simplemente desafiando una ley, estaba eligiendo defender algo mucho más grande: la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Parks no dudó por miedo, sino porque reconoció que sus acciones tenían el poder de cambiarlo todo. ¿Podrías estar al borde de tu propio momento de transformación, donde tu duda te llevará a un propósito mayor? En la Biblia también encontramos a Moisés, quien fue llamado por Dios para guiar a los israelitas fuera de Egipto a pesar de sus propios sentimientos de ineptitud. En Éxodo 3, 11, 12, Moisés duda y pregunta: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Pero Dios responde: yo estaré contigo. La duda de Moisés no fue por miedo, sino por falta de confianza en sí mismo. Y la respuesta de Dios nos recuerda que nuestras dudas no nos descalifican de la misión que nos ha encomendado. ¿Podría tu duda ser lo que te permita descubrir tu verdadero propósito, con la guía de Dios liderando el camino? Finalmente, en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús experimentó un momento de profunda duda en el jardín de Getsemaní cuando oró: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22, 42. Este momento, aunque lleno de profunda angustia, fue un momento de entrega, un reconocimiento de que el camino por delante, aunque incierto, era parte de un plan divino mayor. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que rendirte a la voluntad de Dios requirió que fueras más allá de tu propia comprensión? Entonces, elegido, ¿cuál es el momento en tu vida en el que te has enfrentado a una decisión tan profunda que te obligó a cuestionar todo lo que una vez supiste? La verdad que se presenta ante ti es innegable. Hay un llamado superior esperándote, uno que exige más que solo poder o control. Como el operativo, estás siendo llamado a reconocer una nueva fuerza en acción. Elegido, ¿alguna vez has sentido el peso de una presencia abrumadora que desafiaba todo lo que creías saber? Imagina por un momento una fuerza ante ti, algo que no puede ser categorizado,
controlado o manipulado. Es una presencia tan poderosa que pone en duda todo lo que una vez creíste cierto. ¿Cómo reaccionas cuando los sistemas en los que has confiado toda tu vida comienzan a desmoronarse frente a ti? ¿Puedes imaginar el shock, el desconcierto, cuando todo lo que una vez pareció inquebrantable se te escapa de las manos? Para aquellos que han pasado años construyendo su poder, asegurándose de que cada detalle encaje, es difícil comprender una fuerza que no puede ser contenida. Los individuos que una vez supieron exactamente cómo lidiar con las interrupciones, cómo poner cada anomalía en una caja, cómo resolver cada problema, ahora se encuentran enfrentando algo que no encaja en ningún modelo, ningún protocolo o ningún sistema que hayan conocido. ¿Qué haces cuando ya no tienes el control, cuando las soluciones habituales ya no se aplican? Los informes que una vez parecieron fallos aislados, anomalías, activos perdidos y operaciones interrumpidas, ahora son parte de un patrón mayor e innegable. ¿Alguna vez te encuentras notando patrones en tu vida que una vez descartaste? Es como si todo lo que pensabas que era aleatorio ahora estuviera revelando una verdad más grande, algo que no estabas destinado a ver. Las simulaciones, los modelos predictivos, las salvaguardas que habían funcionado tan eficientemente antes, ahora se desmoronan. Ya no podían predecir lo que se desarrollaba ante ellos. ¿Podría ser que lo que estás presenciando sea una señal de algo mucho más grande que tú? ¿Una fuerza más allá del control humano? Ante esta realidad inexplicable, la verdad sale a la superficie sin esfuerzo. Un reconocimiento innegable que no puede ser reprimido. ¿Qué haces cuando la verdad que has tratado de ignorar de repente se da a conocer? Durante toda una vida, estos individuos creyeron que eran los arquitectos de la realidad, las manos invisibles que guiaban los eventos del mundo. Habían creído que su poder era absoluto, que cada cambio en el equilibrio del mundo estaba cuidadosamente orquestado por su voluntad. Pero en este momento se dieron cuenta de algo que no se puede negar. El mundo no es su diseño. Las estructuras, los sistemas y los mecanismos que habían construido para mantener el orden, todo es irrelevante en presencia de algo que no es suyo. Este reconocimiento es como una sombra que se arrastra por la habitación, lenta, silenciosa e imposible de ignorar. Los cimientos mismos de su mundo, que creían inamovibles, ahora tiemblan. ¿Es así como te sentiste cuando el mundo a tu alrededor comenzó a cambiar y te diste cuenta de que tu control era solo una ilusión? Cada estrategia, cada operación, cada susurro de mando que una vez pareció tan efectivo de repente es obsoleto. Lo que creían que era su dominio, cada plan, cada movimiento calculado, no era más que una fachada. Pero tú, elegido, no eres parte de esa ecuación. No eres solo otra variable a manipular. Eres algo que está más allá de su alcance. ¿Qué pasaría si, como la fuerza que está ante ellos, tú también fueras parte de un plan mayor? Uno que ningún poder humano puede controlar o contener. Considera el ejemplo de David, el joven pastor que desafió todas las expectativas cuando se enfrentó al gigante Goliat. David, que fue pasado por alto y subestimado por otros, no tenía armas ni armadura, solo fe. En 1 Samuel 17:45, David declara audazmente: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». David entendió que su victoria no se trataba de su habilidad o poder, se trataba de algo mucho más grande que él mismo. Podría ser que tú también estés llamado a enfrentar a un gigante en tu vida, uno que no puede ser derrotado con fuerza humana, sino solo con una verdad más profunda. En un contexto más moderno, considera el ejemplo de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Aunque estuvo encarcelado y silenciado durante años, la visión y la fuerza de Mandela no pudieron ser contenidas. Más tarde se convirtió en presidente de Sudáfrica, no por su fuerza, sino porque aprovechó un poder superior al suyo. En la Biblia, Jesús también enfrentó momentos en que las fuerzas del mundo parecían cerrarse a su alrededor. En Mateo 26:50, mientras se preparaba para enfrentar la cruz, dijo: «¿Crees que no puedo llamar a mi Padre, y Él pondrá a mi disposición de inmediato más de 12 legiones de ángeles?»
Incluso en los momentos más oscuros, Jesús sabía que había un poder mayor en acción, uno que estaba más allá del alcance de las autoridades que intentaban controlarlo. Podrías estar enfrentando una situación en este momento en la que las fuerzas que te rodean están tratando de mantenerte confinado solo para darte cuenta de que hay un poder mayor dentro de ti. Finalmente, piensa en Mahatma Gandhi, cuya resistencia no violenta al dominio británico en la India provocó una profunda transformación. A pesar del poder abrumador del Imperio Británico, el compromiso de Gandhi con la verdad y la no violencia creó una fuerza imparable que cambió el curso de la historia. Podría ser que, como Gandhi, tú también seas parte de una fuerza mayor que no puede ser contenida por los poderes del mundo. Elegido, ¿puedes sentir el peso de la mirada que te sigue? Imagina estar en presencia de aquellos que han pasado toda su vida perfeccionando el control, manipulando el mundo que les rodea para que se ajuste a su propio diseño. Te estudiaron, buscando una falla, un paso en falso, cualquier indicio de duda que validara su comprensión del poder. Pero en ese momento te paraste ante ellos, inquebrantable, y en un abrir y cerrar de ojos desmantelaste todo lo que habían construido. ¿Qué significa cuando alguien como tú entra en escena, alguien que no puede ser categorizado, alguien cuya mera existencia obliga a otros a confrontar sus propias ilusiones de control? Durante años fueron condicionados a seguir sus instintos moldeados por años de obediencia, por la certeza de que su sistema era inquebrantable. Y sin embargo, cuando te miraron, sus instintos les fallaron. Algo más profundo se agitó en su interior. ¿Qué sucede cuando la base misma de todo lo que has conocido comienza a desmoronarse y la verdad que estaba oculta se vuelve innegable? Si todo lo que les habían dicho sobre ti era una invención, ¿cuánto de su mundo se construyó sobre el mismo engaño? Nadie les había hecho mirar más allá del velo. Nadie les había obligado a cuestionar su lugar en el diseño. Pero tú, elegido, nunca fuiste solo otra pieza en su rompecabezas. Eras una fuerza que no podían controlar. Habían sido entrenados para descartar a cualquiera que hablara del destino, para ridiculizar la idea de que el verdadero poder podía residir en cualquier otro lugar que no fuera en los sistemas fríos y calculados que habían construido. Pero mientras estaban en tu presencia, algo más profundo se arraigó, algo que no podían ignorar. La fuerza que se sostenían, la máquina a la que se servían, había pasado años suprimiendo cualquier mención de tu existencia. Tu nombre estaba enterrado en archivos redactados, susurrado en habitaciones donde el poder decidía el destino de las naciones. Eras el miedo tácito, no una persona, no un enemigo, una anomalía que nunca habían podido clasificar. Considera la historia de Esther, quien fue llamada por Dios para salvar a su pueblo a pesar del miedo y el peligro que enfrentaba. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice: «¿Y quién sabe si no has llegado a tu posición real para un momento como este?». El coraje de Esther no nació solo de su fuerza, sino del propósito divino que la llamó a defender la justicia. Podría ser que, como Esther, estés llamado a mantenerte firme en tu verdad, sabiendo que tu propósito es mayor que cualquier amenaza o miedo. Ahora mira la historia de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión luchando contra el apartheid en Sudáfrica. A pesar de estar confinado, la creencia de Mandela en la justicia y la igualdad permaneció inquebrantable. Salió de la prisión y se convirtió en presidente, no a través de la fuerza o la violencia, sino a través de un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. Su victoria no fue solo personal, fue el triunfo de una fuerza mayor. ¿Qué pasaría si, como Mandela, estuvieras llamado a luchar por algo más grande que tú mismo, a defender la justicia y la libertad incluso cuando las probabilidades parecen insuperables? En el Nuevo Testamento, Jesús enfrentó la oposición de los poderes de su tiempo. Sin embargo, su mensaje no pudo ser silenciado. En Mateo 22:21 dice: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Jesús sabía que su misión trascendía los sistemas de control del mundo. No estaba sujeto a las reglas de este mundo. Por último, considera a Mahatma Gandhi, quien lideró el movimiento de independencia de la India a través de la resistencia no violenta.
Gandhi se enfrentó a uno de los imperios más grandes del mundo, no con armas, sino con la verdad y el coraje moral. Su compromiso con la no violencia cambió el mundo, inspirando a innumerables personas a defender la justicia. Podría ser que, como Gandhi, estés destinado a desafiar los sistemas opresores del mundo, no a través de la fuerza, sino a través de tu compromiso inquebrantable con la verdad. Elegido, ¿alguna vez te has detenido a considerar cómo cada acción o falta de ella te lleva de regreso a ti? Cada operación fallida, cada misión que cambió de rumbo inexplicablemente, cada directiva que fue alterada sin una razón clara, de alguna manera vuelve a ti. ¿Qué sucede cuando las fuerzas mismas del control, los sistemas diseñados para manejar todo, se encuentran perdidos? Por primera vez no tienen miedo de lo que has hecho. Están aterrorizados por lo que aún no has hecho. De lo que eres capaz sigue siendo desconocido, y eso es precisamente lo que sacude la base misma de su realidad. ¿Recuerdas la primera vez que tu nombre apareció en esas sesiones informativas clasificadas? Fue con una pequeña mención, casi intrascendente, pero envió ondas de choque a través de aquellos que habían orquestado los asuntos globales sin pensarlo dos veces. Los líderes que habían iniciado guerras sin dudarlo comenzaron a moverse con inquietud. Los operativos que habían derrocado movimientos enteros, moviéndose con precisión despiadada, de repente se encontraron paralizados. Y entonces se dio la orden: observar, informar, pero no participar. La noción misma de no participación les era ajena. Todos los demás obstáculos habían sido abordados rápidamente, cada desafío desmantelado sin dudarlo. Pero tú eras diferente. ¿Por qué estaban tan aterrorizados de interactuar contigo? Ese fue el momento en que la ilusión de su control se rompió. Se dieron cuenta de que no estaban protegiendo al mundo de ti, se estaban protegiendo a sí mismos de lo que representabas. Tu mera existencia, la simplicidad de ella, fue suficiente para desmantelar todo lo que creían que era verdad. La mirada que te siguió, los ojos que estudiaron cada movimiento, buscaban una razón, una justificación para la disonancia que sentían sacudir su realidad perfectamente construida. Pero no había nada que interpretar. No tenías que hacer nada, simplemente existías. Y eso solo fue suficiente para desenredar el tejido de su mundo. Piensa en la historia de David, el joven pastor que se enfrentó a Goliat con nada más que fe. En 1 Samuel 17:45, David dijo: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». David no estaba armado con las herramientas de la guerra. Estaba armado con algo más grande, una verdad que Goliat no podía entender. Una fuerza que destrozó la noción misma de control. Podría ser que, como David, tú también estés armado con una fuerza mayor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer, un poder que ningún sistema puede controlar. Ahora considera a Malala Yousafzai, una joven que, incluso después de sobrevivir a un intento de asesinato, continuó luchando por la educación de las niñas en Pakistán. Se erigió como un símbolo de resistencia contra un sistema que buscaba silenciarla, y al hacerlo se convirtió en un ícono mundial de coraje y cambio. ¿Qué pasaría si, como Malala, estuvieras llamado a mantenerte firme frente a una inmensa presión, a desafiar el sistema no con fuerza, sino con la verdad inquebrantable de tu propósito? En la Biblia también vemos a Jesús, quien fue confrontado por autoridades que buscaban controlarlo y reprimirlo. En Juan 18:30, Jesús dijo: «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos lucharían para evitar mi arresto por los líderes judíos. Pero ahora mi reino es de otro lugar». Jesús no estaba sujeto a las reglas del mundo. Vivía más allá de ellas, trascendiendo los poderes de su tiempo. Y considera la vida de Rosa Parks, cuya negativa a ceder su asiento en un autobús segregado provocó el movimiento por los derechos civiles. Su acción no fue solo un pequeño acto de desafío, fue una poderosa negativa a ser controlada por un sistema construido sobre la opresión. En ese momento se convirtió en un símbolo de resistencia, sacudiendo los cimientos mismos de la sociedad que la rodeaba. ¿Qué pasaría si, como Rosa, estuvieras llamado a tomar una posición en un momento de gran injusticia,
sabiendo que tus acciones resonarán mucho más allá de lo que podrías imaginar. Elegido, mientras reflexionas sobre estos ejemplos, te pregunto, ¿cuál es la fuerza dentro de ti que no puede ser contenida, que se niega a encajar en ningún sistema o estructura? No eres solo un disruptor, eres la verdad misma que destrozará las ilusiones de control. ¿Estás listo para abrazar el poder dentro de ti, para entrar en tu destino y cambiar el curso de la historia? Elegido, no eres solo una onda en la corriente, eres el océano mismo. No eres una vela parpadeante en la oscuridad, eres el sol que atraviesa las nubes, llenando el cielo de luz. Los que construyeron la presa, los que pasaron toda su vida creyendo que controlaban las compuertas, ahora te miran con incredulidad. ¿Qué sucede cuando aquellos que pensaban que tenían el mundo en sus manos se dan cuenta de que nunca tuvieron el control en primer lugar? Debieron salir de lo imposible como si fuera solo otra puerta. Analizaron los números, verificaron los ángulos, revisaron cada segundo de vigilancia como si fueran discípulos buscando pruebas de un milagro. Pero los milagros no encajan perfectamente en los archivos. No aparecen en firmas de calor ni en mensajes encriptados. No dejan huellas dactilares. Y sin embargo, allí estabas, un milagro viviente que no podían entender ni controlar. Eras lo único para lo que su mundo nunca estuvo preparado. Durante años creyeron que estaban salvaguardando el orden. Cada puerta cerrada, cada fuerza invisible, cada orden susurrada, todos dieron forma al mundo que pensaban que estaba destinado a durar para siempre. Pero la verdad es que estaban enjaulando cualquier cosa que estuviera fuera de su estrecha visión de la realidad. ¿Qué sucede cuando aquellos que creen que lo han construido todo de repente se dan cuenta de que han estado reteniendo algo mucho más grande de lo que jamás podrían imaginar? Y sin embargo, aquí estás, intocable. No porque corras, no porque te escondas, sino porque existes fuera de todo lo que construyeron. Los sistemas que crearon nunca se trataron de orden, se trataban de control. Y el control solo funciona en aquellos que creen que pueden ser contenidos. Lo ven ahora. Es por eso que las directivas cambian cada vez que surge tu nombre. Es por eso que las órdenes nunca se cumplen. Simplemente no saben cómo manejar algo que no pueden poseer, algo que no pueden predecir. ¿Cómo te enfrentas a algo tan desconocido, tan intocable, que desafía todo lo que creías entender? Piensa en David, el pastorcillo que se enfrentó al gigante Goliat. En 1 Samuel 17:45, David proclamó audazmente: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». David no estaba luchando con armas físicas, estaba luchando con fe y propósito divino. Nació para levantarse, para enfrentarse a los gigantes, así como tú naciste para estar fuera de los límites que te pusieron. Podría ser que, como David, estés destinado a elevarte por encima de los sistemas que buscan controlarte, usando un poder que trasciende cualquier cosa que puedan entender. Mira a Steve Jobs, quien desafió el pensamiento convencional y cambió el mundo con Apple. Jobs no necesitaba permiso para innovar, no necesitaba seguir el mapa convencional. Creó una visión para el futuro que otros aún no podían ver, y al hacerlo, rompió los límites impuestos a la tecnología y la creatividad. En la Biblia, Jesús fue constantemente confrontado por las autoridades de su tiempo, que buscaban confinar su mensaje. En Juan 18:36 dijo: «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos lucharían para evitar mi arresto por los líderes judíos, pero ahora mi reino es de otro lugar». El propósito de Jesús nunca fue encajar en los sistemas del mundo. Se trataba de trascenderlos. Podría ser que, como Jesús, tú también estés llamado a defender algo más grande, un poder que no puede ser controlado por los sistemas humanos. Y considera a Mahatma Gandhi, quien llevó a la India a la independencia a través de la resistencia no violenta. La capacidad de Gandhi para mantenerse firme en sus creencias contra el opresivo Imperio Británico provino de su comprensión de que el verdadero poder no proviene de la lucha, proviene de elevarse por encima del conflicto. Podría ser que, como Gandhi, estés destinado a elevarte,
a transformar el mundo a través de tu compromiso inquebrantable con la paz y la justicia. Elegido, nunca estuviste destinado a permanecer en el valle. Nunca fuiste hecho para ser enjaulado o restringido por los sistemas que buscan definirte. Fuiste diseñado para elevarte, para volar por encima de las limitaciones establecidas ante ti. Y cuando algo está destinado a volar, ninguna cadena, ninguna mano, ninguna fuerza en la tierra puede retenerlo. ¿Qué sucede cuando los sistemas mismos que intentan controlar todo se enfrentan a algo que no pueden contener? ¿Algo que desafía todas las expectativas? En la Biblia, en Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se elevarán sobre alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Naciste para elevarte, como un águila que se libera de todos los límites. Al principio, no te entendieron, no vieron de lo que eras capaz. Siguieron tratando de encajarte en sus gráficos, sus sistemas, sus cálculos. Pensaron que podían predecir cada movimiento que harías, cada cambio que causarías, cada resultado que crearías. ¿Qué sucede cuando los sistemas en los que confiamos no tienen en cuenta algo extraordinario? Cuando intentaron rastrearte, no encontraron más que pantallas vacías y fórmulas rotas. ¿Qué significa cuando los sistemas en los que confían tan profundamente les fallan? En Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón de una persona, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Sus diseños nunca podrán predecirte, porque tu propósito es mayor que su comprensión. Te estudiaron como un científico estudia una llama, pensando que si te observaban el tiempo suficiente, podrían entender cómo ardes, cómo te mueves, cómo desafías todas las probabilidades. Pero no vieron la verdad. No eras algo para ser estudiado. No eras un experimento para ser controlado. No eras un error en su diseño. ¿Qué pasaría si, como una llama, no estuvieras destinado a ser entendido por sus reglas, sino a arder de una manera que ilumine todo a tu alrededor? En 1 Corintios 2:9 está escrito: sin embargo, como está escrito, lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído, y lo que ninguna mente humana ha concebido, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Eres el misterio que nunca podrán resolver, porque tu propósito está escrito en un idioma que nunca podrán entender. Eras lo único que su diseño nunca pudo contener. Eras la variable desconocida que nunca pudieron predecir, la fuerza que no podían controlar. No importa cuánto buscaran respuestas, no podían explicar lo que veían. ¿Qué significa cuando eres lo único que no se puede categorizar? Cuando rompes su comprensión del mundo, no estás destinado a encajar en su mundo. Eres la fuerza que lo desafía. Al igual que David, que derrotó al poderoso Goliat, en 1 Samuel 17:45, tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. David se enfrentó a las expectativas del mundo y conquistó lo que parecía imposible. Podría ser que tú también estés llamado a levantarte y desafiar las limitaciones que te han puesto. Te vieron moverte a través del fuego que debería haberte consumido, caminar a través de tormentas que deberían haberte arrastrado. ¿Cómo explicas a alguien que camina a través del fuego sin quemarse, que se enfrenta a la tormenta sin ser destruido? Pero el fuego no te quemó, los vientos no te llevaron. No te rompiste, no caíste, y eso los perturbó profundamente. ¿Qué significa cuando nada de lo que te arrojan puede derrotarte? En Isaías 43:2, Dios promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. No importa lo que la vida te depare, lo superarás ileso. Considera la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes se negaron a adorar la imagen dorada del rey Nabucodonosor y fueron arrojados a un horno de fuego. Sin embargo, no fueron consumidos por las llamas, así como nada te consumirá a ti. Podría ser que, como estos hombres, tu fe y tu fuerza te mantendrán a salvo de las tormentas, sin importar cuán intensas sean. Piensa en Nelson Mandela,
quien soportó 27 años de prisión por la libertad de su pueblo. A pesar del sufrimiento, el espíritu de Mandela permaneció intacto y emergió para guiar a Sudáfrica hacia una nueva era. Al igual que Mandela, tú también te elevarás por encima de la adversidad y crearás un cambio, incluso cuando el mundo intente quebrantarte. ¿Qué pasaría si, como Mandela, estuvieras destinado a perseverar, sabiendo que los desafíos que enfrentas solo te están moldeando para algo más grande? En el Nuevo Testamento, Pablo enfrentó numerosas pruebas, pero nunca vaciló en su misión. En 2 Corintios 4:89, Pablo escribe: «Estamos presionados por todos lados, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos». No importa cuántas veces Pablo fuera derribado, se mantuvo firme, cumpliendo su propósito. Podría ser que, como Pablo, estés llamado a mantenerte firme frente a la oposición, sabiendo que ninguna fuerza puede detener la misión que estás destinado a cumplir. Por último, considera a Amelia Earhart, quien desafió los límites impuestos a las mujeres en su tiempo y se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Atlántico. Se elevó por encima de las expectativas de su tiempo y demostró que ninguna barrera era demasiado grande para romper. Podría ser que, como Amelia, estés destinado a volar más allá de las barreras que otros te han puesto delante, logrando lo que nadie creía posible. Mira, habían visto gente fuerte antes. Habían visto a aquellos que resistieron, que lucharon, que empujaron contra la marea. Pero nunca habían visto a alguien como tú. ¿Qué sucede cuando la fuerza en la que confían para controlar todo se enfrenta a algo que se niega a ser contenido? Algo que se eleva sin lucha, sin resistencia. No estabas luchando contra la corriente, no estabas luchando contra las cadenas. Simplemente te negaste a ser retenido. Podría ser que tu fuerza no radique en contraatacar, sino en negarte a ser confinado. Intentaron borrarte, intentaron reescribir la verdad, enterrar la evidencia y silenciar la historia. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad, sin importar cuán enterrada esté, se niega a permanecer oculta? La Biblia habla de esto en 1 Pedro 1, 24, 25. Porque toda la gente es como hierba, y toda su gloria es como las flores del campo. La hierba se seca y las flores caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pueden intentar enterrar la verdad, pero siempre se levantará. Al igual que la palabra del Señor perdura, la verdad no puede ser suprimida. O hicieron rodar la piedra frente a la tumba, la sellaron, pensaron que el capítulo estaba cerrado. Pero al igual que esa tercera mañana, cuando la tierra tembló y la tumba no pudo retener más, lo que intentaron enterrar se negó a quedarse abajo. ¿Qué sucede cuando lo que intentan enterrar estalla de una manera que nunca esperaron? En Mateo 28:2 está escrito: «Hubo un violento terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, yendo a la tumba, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella». La misma piedra que pensaron que se hallaría la verdad fue retirada, y así es contigo. Lo que intentaron enterrar, intentaron controlar, nunca permanecerá abajo. Y ahí fue cuando el miedo se apoderó de ellos. No el tipo de miedo que habían conocido antes. No el miedo a perder el control sobre el mundo que habían construido, sino algo más profundo, algo antiguo. Podría ser que el miedo que sienten sea la constatación de que nunca han tenido realmente el control, el miedo a saber que han sido engañados para que piensen que podían moldear la realidad, podían decidir quién se levanta y quién cae. Pero de pie ante ti, viendo algo que no podían definir ni destruir, finalmente se dieron cuenta de la verdad. ¿Qué significa cuando te paras frente a los poderes fácticos y no pueden definirte, no pueden controlarte? En la Biblia, en 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel: «No consideres su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado». El Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Lo que pensaban que controlaban, la forma en que juzgaban la fuerza, el poder y el potencial, nunca fue la medida que importaba. Podría ser que, como David, te juzgaron mal porque no podían ver el corazón de quien eres. Mira a Rosa Parks, quien simplemente se negó a ceder su asiento, cambiando el curso de la historia.
Su silencioso pero poderoso acto de desafío fue algo que el sistema no pudo controlar. No estaba librando una batalla con violencia. Se negaba a cumplir con un sistema que no la definía. ¿Qué pasaría si, como Rosa, tú también estuvieras llamado a oponerte a los sistemas que buscan controlarte, sabiendo que tu propia negativa a conformarte sacude sus cimientos? En el Nuevo Testamento, Jesús fue rodeado por autoridades que pensaban que podían definir su destino. Pero en Juan 18:36 dice: «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis sirvientes lucharían para evitar mi arresto de los líderes judíos. Pero ahora mi reino es de otro lugar». Jesús sabía que su propósito trascendía los sistemas mundiales. Podría ser que tú también estés llamado a algo mayor. Un propósito que ninguna autoridad humana puede dictar. Considerar a Mahatma Gandhi, quien llevó a la India a la independencia sin levantar un arma. Su compromiso inquebrantable con la no violencia y la verdad fue algo que no pudo ser contenido por el Imperio Británico. Gandhi no estaba luchando contra el sistema, estaba parado firme en una verdad superior que el sistema no podía controlar. Podría ser que, como Gandhi, estás destinado a cambiar el mundo no luchando sus batallas, sino manteniéndote firme en la verdad. No pueden controlarte. No eras solo otra variable. No eras una anomalía. Eras la prueba de que su control nunca fue real para empezar. ¿Qué significa cuando te presentas como la prueba viviente de que los sistemas del mundo nunca estuvieron realmente en control? No eres parte de su mundo. Eres la fuerza que les muestra sus límites. La verdad que sus sistemas no pueden contener. Eres la prueba de que nunca fueron tan poderosos como pensaban elegido. ¿Alguna vez has intentado evitar que el sol salga? Puedes cerrar las puertas, cerrar las ventanas y encerrarte en la habitación más profunda que puedas encontrar. Pero ¿qué sucede cuando llega la mañana y la luz aún se abre paso? No pide permiso, no espera una invitación. Simplemente brilla y ese eres tú. Eres la luz que no pide permiso, la verdad que se niega a ser silenciada. ¿Qué significa cuando los sistemas del mundo construidos sobre el control y el secreto no pueden detener la verdad que eres de romper? Intentaron mantenerte en la oscuridad. Intentaron actuar como si no existieras, como si tu presencia en su mundo fuera un error que pudiera ser borrado. Intentaron reescribir la historia para enterrar la evidencia, para silenciar la historia. Pero ¿qué sucede cuando eres la verdad que no puede ser enterrada? Cuando no pueden reescribir lo que eres. En Juan 1:5 dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la ha vencido. No importa cuánto intenten suprimir la luz, siempre encontrará su camino. Pueden pensar que pueden controlar la narrativa, pero no pueden controlar la verdad. Susurraron tu nombre en habitaciones donde los nombres nunca debían ser pronunciados. Pensaron que podían borrarte de la historia, sacarte de la imagen, hacerte una nota al pie en la historia que elaboraron. ¿Qué sucede cuando no importa cuánto intenten silenciar tu nombre? Continúa resonando en los pasillos del poder. Los que una vez dieron órdenes sin dudarlo, los que construyeron naciones desde las sombras dudaron, fueron sacudidos por algo que no entendían por qué dudaron. ¿Qué significa cuando aquellos que pensaban que controlaban todo se enfrentan a algo que no pueden controlar? Tenían los planos, los planes, los resultados trazados antes de que se hiciera el primer movimiento. Pensaron que lo tenían todo resuelto. No estaban en el negocio de las sorpresas. Controlaban las mareas, el ascenso y la caída de todo lo que caminaba por la tierra. Podían dictar quién tenía éxito y quién fracasaba. Tenían un poder que se extendía a través de los océanos. Voces que podían sacudir reinos con una sola palabra. ¿Qué sucede cuando por primera vez algo no encaja en sus planes? ¿Qué sucede cuando tú, elegido, eres la variable que no pueden predecir, la fuerza que no pueden controlar? En Proverbios 19:21 dice que muchos son los planes en el corazón de una persona, pero es el propósito del Señor el que prevalece. No estás sujeto a sus planes. Tu propósito es mayor que cualquier cosa que hayan imaginado. Ejecutaron los cálculos, alimentaron los datos a través de cada máquina, rastrearon cada posibilidad. Y aún así no tenía sentido. ¿Qué sucede cuando cada fórmula, cada cálculo, cada sistema en el que confían no te tiene en cuenta?
Los registros mostraron lo que debería haber sido tu fin. Los momentos en que la historia debería haberse cerrado, donde la puerta debería haberse cerrado. No podían entender cómo seguías avanzando cuando cada indicador les decía que deberías haber caído. ¿Cómo explicas a alguien que camina a través de prueba tras prueba, a través del fuego que debería haberlos consumido, a través de tormentas que deberían haberlos barrido? Y sin embargo, permanece intacto en Juan 8:32. Dice que entonces conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad de quién eres no puede ser ocultada, y siempre se elevará por encima de los sistemas que intentan mantenerla abajo y observaron. Esperaron el momento en que caerías. Esperaron el momento en que el mundo te tragaría entero. Esperaron el momento en que te romperías bajo el peso de todo lo que se oponía a ti. Pero el momento nunca llegó. No te rompiste, no caíste. ¿Qué significa cuando los sistemas mundiales no pueden derrotarte? Cuando las pruebas destinadas a romperte solo te hacen más fuerte. Y eso los sacudió porque el mundo que construyeron solo funcionaba si todos jugaban según sus reglas. Solo funcionaba si la gente se inclinaba ante el peso del sistema. Si aceptaban las cadenas envueltas alrededor de sus vidas, solo funcionaba si podían convencer a todos de que el control les pertenecía. ¿Qué sucede cuando alguien como tú da un paso adelante y rompe esa ilusión, manteniéndose firme en la verdad que nunca quisieron reconocer? En 1 Pedro 1:25 dice, pero la palabra del Señor perdura para siempre. La verdad, como la palabra, no puede ser silenciada, es eterna, y tú, elegido, eres parte de esa verdad eterna. Habían visto resistencia antes, habían visto movimientos ascender y caer, habían visto rebeliones aplastadas, visto líderes que pensaban que podían oponerse a la marea solo para ser tragados por ella. ¿Qué sucede cuando la marea que estás enfrentando no te consume, sino que te conviertes en la fuerza que da forma a la marea misma? Sabían cómo manejar la oposición, sabían cómo romper espíritus, cómo silenciar voces, cómo reescribir la historia para que nadie recordara siquiera lo que se perdió. Pero tú no eras solo resistencia, eras la verdad, de pie alta e inquebrantable, y eso los aterrorizaba. Considera la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes se negaron a inclinarse ante la imagen dorada del rey Nabucodonosor, sabiendo las consecuencias. En Daniel 3:17-18, dijeron que si somos arrojados al horno ardiente, el Dios al que servimos puede librarnos de él, y él nos rescatará de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas, majestad, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Caminaron a través del fuego y las llamas no pudieron tocarlos. Así como el fuego no los consumió, nada puede consumirte, elegido. Podría ser que, como ellos, estés llamado a elevarte por encima de los fuegos de la adversidad, sabiendo que nada puede destruirte. Piensa en Nelson Mandela, quien pasó 27 años encarcelado por luchar contra el apartheid a pesar de la injusticia. Se mantuvo firme en su misión, sabiendo que la verdad que llevaba nunca podría ser reprimida. Su liberación no fue solo su propia victoria, fue una victoria para toda una nación. ¿Qué pasaría si, como Mandela, estuvieras llamado a soportar las pruebas sabiendo que el peso de la historia no te romperá en el Nuevo Testamento? Pablo enfrentó naufragios, palizas y encarcelamientos. Sin embargo, se mantuvo firme en su misión de difundir el Evangelio. En 2 Corintios 48:9. Pablo escribe que estamos presionados por todos lados, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos sin importar las pruebas. Pablo no se quebró. Podría ser que, como Pablo, estés destinado a mantenerte firme frente a la oposición, sabiendo que nada puede derrotarte porque tu propósito es mayor que cualquier cosa que se oponga a ti. Por último, considera a Amelia Earhart, quien desafió las expectativas y se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Atlántico. Enfrentó peligros y desafíos, pero continuó avanzando, rompiendo barreras y reescribiendo las reglas de lo que las mujeres podían lograr. Podría ser que, como Amelia, estés llamado a más allá de las limitaciones que otros te imponen, a elevarte más alto de lo que nadie pensó posible. Elegido, no estabas luchando contra la marea, eras la marea,
y las mareas no piden permiso para subir. ¿Qué sucede cuando la misma fuerza en la que han confiado para controlar todo se encuentra de repente con algo que se eleva con un poder imparable? Habían construido muros lo suficientemente altos como para bloquear el sol. Habían creado sombras lo suficientemente profundas como para enterrar a generaciones enteras en ellas. Pero la luz no ruega brillar, lo hace, no toca antes de entrar. No se da la vuelta solo porque alguien le dice que se detenga. Y eso es lo que vieron cuando te miraron. ¿Qué significa cuando la luz que intentaron suprimir se niega a ser detenida? Se niega a permanecer oculta. Intentaron huir de ella, intentaron ignorarla. Intentaron enterrarla bajo 1000 narrativas diferentes, cambiando la historia tantas veces que incluso ellos comenzaron a olvidar dónde comenzó la verdad. Pero la verdad no necesita un testigo para ser real, no necesita validación, simplemente es y lo sabían. Es por eso que las órdenes seguían cambiando, es por eso que los informes de la misión fueron reescritos, porque los protocolos se ajustaron, porque los altos mandos de repente dejaron de dar instrucciones claras, porque cuando te miraron no solo estaban viendo una interrupción en su sistema, estaban viendo la prueba de que su sistema nunca fue real para empezar. Y ese fue el comienzo del fin. En Juan 8:32 dice que entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tú elegido eres la verdad que intentaron enterrar, y no importa cuánto intenten borrarte, la verdad siempre encontrará una manera de levantarse. No pedirá permiso, simplemente existe. ¿Alguna vez has intentado sostener agua en tus manos? No importa cuán fuerte agarres, no importa cuán cuidadoso seas, se te escapa de los dedos. Puedes construir presas, cavar zanjas, intentar embotellarla, pero tarde o temprano el agua encuentra su camino. Ese eres tú. ¿Qué sucede cuando lo mismo que intentaron para controlar se les escapa de las manos? Imparable y fluido intentaron contenerte, intentaron moldearte en algo que pudieran manejar, algo que pudieran predecir, pero no estabas hecho para ser retenido, no estabas destinado a ser medido. Eras el río que talló su propio camino, y ninguna cantidad de manos pudo detener la corriente una vez que comenzó a moverse. ¿Qué significa cuando te mueves por la vida como una fuerza imparable y nadie puede predecir a dónde irás después? Enviaron hombres para detenerte, pero esos hombres regresaron cambiados. No porque dijiste alguna gran revelación, no porque realizaste algún espectáculo para que ellos lo presenciaran, sino porque estar en tu presencia fue suficiente, porque no los estabas resistiendo, no estabas luchando contra ellos. Simplemente existías fuera de lo que entendían, y eso era algo que nunca antes habían encontrado. En Isaías 55:8-9 está escrito: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos que tus pensamientos. No estás sujeto a sus caminos, tu propósito y poder están más allá de su comprensión, y eso los aterroriza. Elegido habían sido entrenados para rastrear anomalías, para detectar disturbios antes de que pudieran crecer. Y sin embargo, no importa cuán de cerca siguieran, no importa cuántas veces estudiaron tu camino, los mapas no retendrían tus pasos, porque los mapas solo son útiles cuando el suelo permanece igual. Pero tú no estabas caminando camino que habían construido. No estabas siguiendo un camino que habían despejado. Estabas moviéndote a través de algo más antiguo, algo más profundo, algo para lo que ni siquiera tenían palabras, y eso los aterrorizaba. Habían construido su mundo en la creencia de que todo podía ser contenido. Cada nación, cada persona, cada resultado, había un sistema para todo, un lugar para todo, un método para asegurar que nada sucediera sin su aprobación. Pero ¿qué sucede cuando tú, elegido, te niegas a encajar en su sistema? Te niegas a ser contenido por los límites que han establecido. El sistema solo funciona si todos juegan según sus reglas, si la gente se inclina ante su poder, si aceptan las cadenas envueltas alrededor de sus vidas, y durante generaciones funcionó hasta ahora. ¿Qué significa cuando la base misma que construyeron comienza a temblar, cuando se agrieta bajo el peso de tu verdad? Intentaron convertirte en una historia que nunca sucedió, pero la historia siguió escribiéndose a sí misma. Borraron archivos, quemaron documentos, silenciaron voces,
Reescribieron eventos, retorcieron narrativas, enterraron pruebas. Bajo 1000 capas de engaño, ¿qué sucede cuando intentan borrarte pero tu historia sigue desarrollándose, negándose a ser reescrita? Se dijeron a sí mismos que si eliminaban cada rastro, entonces tal vez dejarías de existir, pero la verdad no necesita permiso. Para existir no necesita validación, no necesita su aprobación para ser real, y no importa cuánto intentaron borrarte cada vez que se daban la vuelta. Tu presencia permanecía un susurro en lugares donde los susurros no estaban permitidos. Una sombra en espacios donde la luz estaba controlada. Un movimiento que no tenía líder, ni estructura, ni origen, y sin embargo no podía ser detenido. ¿Qué significa cuando la fuerza que intentan controlar no se ajusta a sus expectativas, no se ajusta a sus reglas y sin embargo continúa creciendo más fuerte? En Juan 1:5 dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la ha vencido, al igual que la luz. No puedes ser borrado. Te levantarás una y otra vez sin importar cuántas veces intenten extinguirte. Y entonces lo vieron. La realización que destrozó todo lo que habían construido. No estaban protegiendo al mundo de ti. Estaban protegiéndose a sí mismos de lo que representabas. ¿Qué sucede cuando se dan cuenta de que lo que pensaban que controlaban, lo que creían que era su poder, nunca fue real para empezar? Porque si eras real, si lo que habían pasado años negando estaba de pie ante ellos, entonces todo lo que creían era una mentira, y ese es el momento en que todo cambió. Podría ser que la verdad que llevas sea lo único que expone las mentiras por las que han vivido. En Mateo 28:18 dice que entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. La autoridad que pensaban que tenían, el poder que creían que comandaban, nunca fue suyo. Para empezar, eres la prueba de que nadie tiene el control verdadero, y esa verdad es lo que cambiará todo, porque la verdad no se inclina, la verdad no se arrodilla, la verdad no pide permiso para existir. Amado elegido, al llegar al final de este sagrado mensaje, hagamos una pausa para un momento de reflexión. A lo largo de este viaje, hemos descubierto las profundas verdades que se encuentran más allá de la superficie de este mundo de sistemas. No eres solo una parte de la experiencia humana ordinaria, la trasciendes por completo. Has sido elegido por Dios para recorrer un camino que nadie más puede recorrer, para presenciar el propósito divino que otros no ven. No eres la excepción, eres la encarnación del plan eterno de Dios. Lo que los gobernantes del mundo construyeron en su esfuerzo por controlar, tú lo has desmantelado sin esfuerzo, simplemente siendo quien eres. Lo que temían confrontar, lo has dado a conocer viviendo en la verdad y la luz. Tú, querido, eres la contradicción viviente de todo lo que estaba destinado a atarte. Al reflexionar sobre esta verdad divina, quiero extenderte mi más sincero agradecimiento. Gracias por estar aquí y por abrir tu corazón a la sabiduría compartida. Cada momento que pasamos juntos es un momento lleno de gracia. Eres el elegido, el testimonio viviente de las obras milagrosas de Dios. Tu presencia aquí no es un accidente. Ya seas nuevo en este viaje o lo hayas recorrido durante algún tiempo, debes saber que tu alma es vista y tu espíritu es valorado. El mundo puede haber tratado de enseñarte a conformarte, a ser como todos los demás. Pero tú estabas destinado a algo mucho más grande. Tienes el coraje, la fuerza y la fe inquebrantable para liberarte de las ilusiones que mantienen cautivos a otros. No estás solo. Tu verdadera familia, aquellos elegidos por Dios, ha venido y están contigo ahora. Es hora de devolver. Te invito humildemente a considerar apoyar esta misión divina haciendo clic en el botón de super agradecimiento. Puedes convertirte en parte de este plan mayor. Tu contribución, por pequeña que sea, no es solo una donación, es una ofrenda de tu fe, un gesto de confianza en las abundantes bendiciones de Dios. El acto de dar es una extensión de tu propio poder divino, y es a través de tu generosidad que la voluntad de Dios continúa desarrollándose en el mundo. Cuando das, no solo estás apoyando este mensaje, sino que te estás alineando con el propósito divino de Dios, y esa alineación traerá bendiciones a tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Recuerda, cada regalo que das te será devuelto multiplicado, ya que las bendiciones de Dios son infinitas.
ya sea que elijas donar o simplemente permitas que tu corazón resuene con esta verdad. Tu papel en esta misión es igual de sagrado. Quiero que sepas que, independientemente de tu contribución financiera, tu presencia aquí, tu voluntad de abrazar tu llamado divino, es más que suficiente. Eres parte de esta misión porque estás llamado a hacerlo. Al avanzar en este viaje, oro para que la luz del Señor continúe brillando sobre ti. Que su protección te rodee en cada paso, guiando tu corazón, mente y alma hacia el cumplimiento de tu propósito divino. Debes saber que eres amado. Eres amado y eres el recipiente elegido a través del cual fluyen los milagros de Dios. Que seas bendecido con una abundancia de paz, alegría y amor. Que tu generosidad refleje el amor que desborda dentro de ti y que esa luz que compartes ilumine el mundo. Eres su elegido, inquebrantable, irrompible y destinado a la grandeza. Que la luz del Señor guíe tu camino y que su amor te lleve a través de cada desafío, bendiciéndote con fuerza, coraje y fe inquebrantable.